Hola, soy una mujer en mediados de mis 30 años que vive en Seúl. Recientemente regresé a Seúl después de renunciar a mi sueño de vivir en el campo. Vivir allí fue muy diferente a como pensé que sería. Les envío esta historia para contarles las cosas absurdas que viví allí. Les envío esta historia para contarles las cosas absurdas que viví allí. Después de graduarme de la Facultad de Arte, trabajé como diseñador gráfico para una empresa. La paga era muy buena. Vivía sola y pagaba un alquiler exorbitante en Gangnam. Para esa época, mi amiga me presentó a un hombre. Era un arquitecto que trabajaba para un estudio de arquitectura. Éramos compatibles en personalidad y teníamos valores similares e incluso planes para el futuro. Después de salir durante unos 6 meses, nos casamos. Tuvimos nuestra vida de recién casados durante 3 años en Seúl. Después de casarnos, extrañamente, grandes proyectos cayeron sobre nosotros. Gracias a eso, pudimos ahorrar algo de dinero. Sin embargo, nuestra insatisfacción creció, y aunque ambos tuviéramos el dinero, no tendríamos tiempo para gastarlo. Entonces, un día, recibimos una llamada del amigo de mi esposo que estaba a cargo de construir una casa en el campo. Él mencionó que encontró una casa vacante decente cerca de su sitio de construcción. Cuando nos envió las fotos de la casa vacía, ambos nos enamoramos de ella en el minuto en el que la vimos. Mi esposo y yo fuimos allí ese fin de semana. Había una tienda de conveniencia, un hospital y un mercado. Además, el aire era refrescante, ya que estaba rodeado de montañas y campos. Hubo un factor decisivo por el que nos gustó. Eso fue los vecinos. Había algunas parejas jóvenes, además de nosotros. La mayoría de ellos eran artistas. Por lo tanto, mi esposo y yo decidimos activar en realidad nuestro viejo sueño. Debido a la naturaleza de nuestra profesión, mi esposo y yo aún podríamos ganar dinero trabajando como autónomos. Hicimos las maletas, dejamos Seúl atrás y nos mudamos al campo. Pudimos comprar esa casa vacía en el campo muy barata. Mi esposo y yo hicimos la remodelación de la casa. En verdad, muchas cosas necesitaban ser reparadas. Sin embargo, muchos conocidos relacionados con la construcción vinieron a apoyarnos. En 2 meses, la vieja casa se transformó en un hogar decente. Después de terminar la remodelación, comenzamos a juntarnos con los lugareños. Muchas veces habíamos leído sobre esto en internet, que los forasteros de la ciudad no pueden durar mucho en el campo, debido a los comportamientos territoriales abusivos de la gente rural. Por el contrario, sentí la amabilidad que no pude sentir en Seúl. La gente local fue muy amable con nosotros. Nos trajeron coles, papas y cualquier cosa que hayan cultivado. Nos llevamos bien con las parejas jóvenes que vivían en la zona. La mayoría eran de nuestra edad. Desde que nos mudamos al campo, incluso nuestra relación como marido y mujer mejoró naturalmente. Teníamos la casa de nuestros sueños, junto con buenos vecinos, y pensamos que podíamos vivir ahí como deseábamos. Así fue hasta que ocurrió un incidente. Nuestro vecindario pacífico cambió cuando una mujer se mudó. La mujer en cuestión se mudó a la casa más grande de nuestra ciudad. ¿Por qué una persona que se muda se convertiría en un problema? Bueno, su apariencia exterior era algo. Parecía ser mayor que yo, entre mediados de los 30 y principio de los 40. En Seúl es común ver chicas así. Llevaba un vestido ajustado, muy colorido, y siempre usaba tacones altos. Parecía tener unos buenos 5,9 pies de un vistazo. Con su apariencia creó un gran revuelo entre las parejas jóvenes. Sus curiosidades se despertaron, como cuál es su ocupación o por qué vive sola. Se presentó como una viuda de la puerta. En ese momento, el director del centro comunitario estaba planeando un nuevo proyecto. Como vivían muchos jóvenes en la zona, la directora sugirió que tratáramos de aprovechar ese espacio del centro. Entonces, la gente local empezó a hacer sugerencias sobre cómo usar el centro. Recomendaron usarlo para clases de arte, yoga o canto. Necesitábamos a alguien que pudiera hacerse cargo de este proyecto, y pensé que no importara quién fuera asignado, ya que todos parecían bastante confiables. Sin embargo, el director, quien trajo consigo la mujer que acababa de mudarse, anunció: «Esta persona estará a cargo de nuestro proyecto cultural para nuestro pueblo».
Todas las parejas jóvenes que se ofrecieron como voluntarias para participar en el proyecto de la ciudad quedaron estupefactas. Esa mujer se presentó como Julie, incluso distribuyó su tarjeta de presentación. Dijo que escribía poemas, novelas y bailaba. Cuando llegué a casa, le dije a mi esposo que la mujer Julie parecía extraña. Luego me preguntó que qué tenía de extraño. Al día siguiente, me reuní con mujeres jóvenes del pueblo y discutimos sobre la mujer que ahora estaba a cargo del proyecto de nuestro pueblo. Todas tenían pensamientos similares a los míos. Pensaron que ella era sospechosa. Sin embargo, extrañamente, los hombres estaban todos unidos como si no fuera gran cosa. Bajo el liderazgo de esa mujer, Julie, iba a ser una clase de arte. No importa cuán pequeño sea el proyecto, una reunión debe realizarse correctamente, ¿no? Sin embargo, esa mujer, Julie, siempre decía cosas extrañas durante las reuniones. Sobre todo, habló de las cosas emocionales, como la noche anterior en la que vio las estrellas en el cielo y quería incorporar eso en el arte. Pero ella tampoco era un peso ligero. Cuando uno de los ancianos no la soportó más, escupió una crítica hacia ella. Estamos muy ocupados tratando de ganarnos la vida, pero esta reunión no está progresando adecuadamente. Entonces la mujer de repente se echó a llorar, sollozando en voz alta. Dijo que estaba muy dolida porque no tenía nadie que la ayudara. No deberías molestar así a una persona débil. Julie continuó acusando a ese anciano de ser una mala persona. Como resultado, el anciano dejó de asistir a las reuniones. Además, incluso el director del centro se puso del lado de Julie. Después de la reunión, Julie invitó a todas a tomar una copa, pero sinceramente ninguna de las mujeres tenía ganas. Desde entonces, vieron a Julie con el director del centro y los jóvenes dijeron que iban a hacer un bar de karaoke. ¿Esa mujer no es de alguna manera sospechosa? ¿Por qué no usa su nombre real y solo un apodo? Sin embargo, había una cosa que no le dijo a la gente. De hecho, había visto la identificación de Julie una vez. Todos estábamos tomando un café en la cafetería cuando Julie abrió su billetera. Cuando sacó su tarjeta de crédito, dejó caer su identificación. En ese momento, pude ver su identificación. En realidad, solo vi la parte de atrás. Como no quería involucrarme en ese tipo de asuntos, no le conté a nadie sobre ese incidente. Sin embargo, no mucho tiempo después, comenzó a surgir una conversación sobre mi esposo entre las mujeres jóvenes. De hecho, vi el auto de su esposo frente a la casa de Julie. Alguien también vio a dos de ellos comiendo bistec en un restaurante. Quizás ella tiene algo con su esposo. Sin embargo, no pude evitar ponerme del lado de mi esposo. Independientemente de la verdad, entonces comencé a sospechar de mi esposo después de escuchar esos chismes. Julie siempre se sentaba al lado de mi esposo durante nuestras reuniones. Una sospecha llevó a otra cuando abrí el celular de mi esposo mientras dormía. Sin embargo, me sorprendió descubrir que le puso una contraseña. Cuando vivíamos en Seúl, él no era de los que hacían tal cosa. Eso alimentó mis sospechas más que nunca. Una semana después de ese incidente, tuve que ir de compras al centro, así que le pedí prestado el auto a mi esposo. Estaba cargando las compras en el asiento del pasajero cuando mis ojos captaron algo extraño. Era rosa, una ropa interior tanga. Parecía que pillé a mi marido teniendo una aventura. En esta ciudad, la única mujer que usaría eso sería Julie. Tan pronto como llegué a casa, golpeé a mi esposo con un paquete de cebollas verdes largas. Mi esposo estaba ocupado y tratando de alejarse de mí. Le grité, ¿qué estabas haciendo cuando llegamos al campo? Le tiré la ropa interior a la cara de mi marido. Pero mi esposo se quedó perplejo como si no supiera nada, y dijo que yo estaba siendo injusta. ¿Cómo puedes negarlo cuando ni siquiera te basta con pedirme perdón de rodillas? Entonces, de repente, como si mi esposo recordara algo, corrió hacia su auto. Luego, trajo la memoria USB del black box del auto. Entonces, vi el video del black box con mi esposo. Mi esposo se detuvo mientras veíamos el video por un rato. Estando el video detenido, pude ver a mi esposo en el asiento del conductor y a Julie en el asiento del pasajero. En el video, mi esposo dijo que necesitaba comprar un poco de aceite para cocinar y salir del auto. Tan pronto como mi esposo salió del auto, Julie se quitó la ropa interior y la escondió debajo del piso del auto. Apagué el video porque me dio escalofríos.
¿No es una perra loca? Le exigí a mi marido su teléfono cuando mi esposo se negó por un tiempo, pero cuando me enfurecí, me entregó su teléfono y dijo, por favor, no me malinterpretes. Solo respondí a su mensaje de texto. Los mensajes de texto de Yuri eran algo, mi caldera está un poco mal, ¿vendrás? Está lloviendo y me siento sola. Afortunadamente, como dijo mi esposo, envió mensaje de texto negándose. Ella no se detenía, por lo que comenzó a ignorar su mensaje de texto. Aún así, Julie siguió enviándole mensajes. El clima está tan agradable, mi pecho se vuelve tan suave, conmovedor. Soy una viuda muy sola. ¿No cerraré la puerta de mi casa hoy? Era tan ridículo que quería ir a su casa. Sin embargo, mi esposo me detuvo. El chisme en el pueblo era que mi esposo y Julie estaban en una aventura sucia. Algunas personas afirmaron que mi esposo fue a un motel con Julie, y otras afirmaron que mi esposo era un conocido playboy en Seúl y lo echaron de allí. Peor aún fue que yo era una adúltera con mi esposo. Mi esposo sintió que era muy injusta. Todo lo que hizo fue arreglar su techo cuando ella pidió ayuda. Lamenté haber sospechado de mi esposo. Al día siguiente fue a la reunión. Decidí que revelaría el video frente a la gente del pueblo. Sin embargo, Julie no vino a la reunión. El director del centro vino todo agitado y agarró el cuello a mi esposo y comenzó a gritarle: ¿Qué le has hecho a nuestra Julie? ¿Qué le has hecho a ella para que no conteste mi llamada telefónica? El director estaba divorciado y debió haberse enamorado de Julie. Julie me dijo que se enamoró de ti. Entonces, ¿hasta dónde has llegado con ella? No importa dónde fuéramos, todos chismeaban sobre Julie, el director del centro y mi esposo. Entonces, mi esposo y yo fuimos a la casa de Julie. No importa cuánto tiempo llamáramos a la puerta, no había respuesta. Entonces, mi esposo recordó haber visto una tarjeta de presentación cuando estaba arreglando el techo. Recordando la memoria de mi esposo, investigamos el nombre que vio en internet. Afortunadamente, estaba allí. Inmediatamente nos dirigimos a Seúl tomando la autopista. Cuando llegamos allí, era pasada la medianoche. El bar funcionaba de noche, por lo que estaba muy iluminado. Sentimos que por la forma en que se vistió, y vio que su nombre no fue revelado, parecía una chica de bar. Pensamos que habíamos venido al lugar correcto cuando vimos la señal. Entramos en el bar, sin embargo, no era un bar cualquiera. El interior estaba lleno de chicas de talla grande. En poco tiempo salimos corriendo del lugar. Ese lugar era un bar transgénero. Al día siguiente se llevó a cabo una reunión de emergencia en el centro comunitario. Mi esposo y yo lo solicitamos. El director del centro se ausentó con la excusa de que tenía alguna emergencia, y el resto de la gente del pueblo, todos reunidos. Puso un video en la gran pantalla de televisión que había preparado durante toda la noche. Enlisté todos los rumores de la ciudad, sus fuentes y los contraargumentos con evidencia. La gente del pueblo se echó a reír, burlándose de mí porque no me avergonzaba y estaba avergonzando a mi esposo al llevarlo a este extremo. Empecé a hacer mi discurso en expresión solemne. Al principio, la gente del pueblo no estaba prestando mucha atención, pero cuando vieron el acto pervertido que hizo Julie en el video Black Box de mi esposo, la gente comenzó a murmurar. Continuando con el bar en cuestión, que habíamos visitado mi esposo y yo, el video mostraba a Julie en él. Ella se reía y hablaba en voz alta. Este es el bar donde trabaja Julie. Más correctamente, es un bar transgénero. Cuando lo dije, todos se quedaron boquiabiertos. No nos importa qué tipo de persona es Julie. No nos interesa su elección de identidad sexual. Sin embargo, sí me importa mi esposo, quien injustamente se convirtió en víctima de mentiras y rumores. Para defender su honor, no quiero ver a mi esposo convertirse en el blanco de sus bromas y chismes. Nunca los perdonaré. Presentaré una demanda por calumnias y daño a la reputación de mi esposo. Entonces, todas esas personas que difundieron rumores sobre mi esposo se miraron asustadas. Una de las fuentes que difundió el rumor fue la señora del supermercado, y con cara de asombro, otras pocas personas pidieron perdón y se disculparon. Luego, en la parte de afuera, se escuchó el sonido del motor de un automóvil. Era el director del centro y Julie, quienes entraron todos engalanados. El director llegó emocionado, diciendo que tenía un anuncio importante que hacer, y me arrebató el micrófono que estaba en mi mano. El anuncio importante no era otro que su anuncio de matrimonio.
El director dijo que él y Julie se casarían, mientras Julie le sostenía el brazo y las personas que lo presenciaron se sorprendieron una vez más. Cuando el director se dio cuenta que el ambiente era extraño, preguntó qué estaba pasando. Entonces la señora del supermercado exclamó: ¿Julie es transgénero? Al escuchar sus palabras, el rostro de Julie se puso blanco. Entonces trató de salir corriendo. ¿Qué? Prácticamente arrojaste una bomba en nuestra ciudad, ¿y por qué estás tratando de huir? Luego, las otras mujeres se pararon junto a la mujer mayor y bloquearon a Julie. Ahora que la situación llegó a esto, Julie comenzó a revelar su verdadero yo. Al escuchar su áspera voz masculina, el director del centro se derrumbó en el suelo en estado de shock. Luego, Julie comenzó a tener peleas físicas y fue arrestada y arrastrada a la comisaría. Debido al incidente con Julie, se sintió como si un tsunami hubiera arrasado la ciudad, pero ya no se hablaba de mi esposo. Así es como fuimos señalados y victimizados bajo la dirección del director del centro. Quería monopolizar a su amada mujer, pero fue culpado únicamente por ella. Parecía que había colmado a Julie de regalos como bolsos de marcas de lujo, zapatos y el último modelo de teléfono celular. Le había dado $100,000 a Julie con propósitos de inversión. Sin embargo, Julie afirma que se trataba de un regalo y no de una inversión, por lo que no tenía la intención de devolver el dinero. Además de eso, como Julie le propuso el matrimonio, le transfirió su tierra que heredó de sus antepasados. Julie se negó rotundamente a devolver la tierra, por lo que parece que una demanda era algo seguro. Al final, no volví a demandar a la gente del pueblo. En cambio, recibí su disculpa públicamente. Luego, no mucho después de eso, la gente del pueblo volvió a tratarnos como si nada hubiera pasado. La ciudad se veía tan pacífica y hermosa desde lejos, pero al vivir allí, se sentía como un infierno. Cuando regresamos a Seúl, volvimos a trabajar donde habíamos continuado con un contrato independiente como personal de la empresa. Echamos de menos vivir en el campo, pero nunca volveremos a él. La mayoría de los lugares en el área rural serían lugares amorosos y amables para vivir, pero con este incidente decidimos repensar la vida en el campo. Gracias por escuchar mi historia. Que tengan un lindo día.